Muy buenas tardes y bienvenidos al nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante: criptomonedas, tecnología, economía. Y para eso hemos traído a un experto en el tema, que es justamente Simón Chamorro. Simón, mil gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va todo? Muchas gracias, Luis Felipe. Todo excelente por aquí y emocionado de estar aquí contigo. Bueno, Simón, quería comenzar preguntándote qué son las criptomonedas para que la gente se entere. Bueno, de hecho, siempre que me hacen esa pregunta, yo me gusta empezar este, con otra pregunta, que es, ¿qué es el dinero, no? Em, y al fin y al cabo, las criptomonedas es una nueva propuesta de dinero, pero la única manera en la que todos podamos entender esto de manera fácil es que primero entendamos qué es el dinero. Y el dinero yo siempre lo pongo de una manera bien sencilla. Es una manera de ahorrar, de tener valor guardado para yo poderlo intercambiar a futuro. Es cualquier cosa que me permita yo poder intercambiar algo a futuro por algo que me gustaría tener. Es decir, que perdura en el tiempo. Y segundo, siempre ha sido tecnología. El dinero siempre ha sido tecnología, desde los africanos que tenían conchitas para entregarse, y ha venido evolucionando. Y resulta que en 1970 los gobiernos y los países teníamos lo que le llaman el gold standard o el estándar de oro, ¿no? Sí. Eh, y eso significaba que todas las economías estaban o 100% respaldadas en oro, es decir, en algo que era una buena reserva de valor, ¿no? Que era escaso. O sea, el dinero tiene ciertas características, ¿no? Entonces, una buena reserva de valor es escaso, ¿verdad? Porque entonces se aprecia en el valor. Es divisible, es fungible, es universal, es aceptado de manera universal. Entonces, el oro era un buen sistema en ese momento, pero los gobiernos deciden en el 1970 crear lo que le llaman reservas fraccionales y esencialmente ya dejan de tener reservas en oro, o no es importante para la economía. La economía ahorita está respaldada en el gobierno y esto lo que les da es un poder eh, absoluto a los bancos centrales y a los bancos, y que los protege a ellos más que protege al ciudadano. Y es lo que ha hecho que tengamos que impriman dinero como quieran. Esto yo le llamo poder de Dios, ¿no? Tienen literalmente poder de Dios para hacer lo que les dé la gana con el dinero. Y esto ha creado tomas de decisiones muy irresponsables en los últimos años y en las últimas décadas que nos han llevado a crisis económicas globales, donde nuevamente los que salen afectados son los ciudadanos más que nada, porque la gente que tiene plata siempre pues puede como que surgir y puede pasar esos momentos. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que ahorita vivimos en un mundo donde le llamamos al dinero fiat, que es dinero emitido por un banco central que no está respaldado en nada, eh, salen desde hace muchos años un grupo de personas a trabajar en sistemas criptográficos, que son sistemas que permiten encriptar información, que permiten que la información sea segura, y empiezan a pensar en un tipo de dinero que es un dinero digital. Es un dinero que es más seguro, que es más transparente. Eh, y esto se empieza a lograr justamente con cosas como teoría de juegos, que crean incentivos para todos los actores en una red, o como dinero digital. Y resulta que en el 2008, Satoshi, que es una persona que es un anónimo, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un grupo de personas, eh, crean el Bitcoin y crean blockchain, que es el resultado de más de 40 años de desarrollo en criptografía, en problemas matemáticos que teníamos que solucionar para poder crear un dinero en el cual no hay un intermediario. Es decir, en blockchain, en cripto, una de las cosas más importantes que se logra es que no hay intermediarios. Es como le dicen, algunas personas le dicen literalmente, fuck the middleman, que se joda el intermediario. Y es porque si yo quiero intercambiar contigo, ¿por qué tiene que haber un intermediario? Entonces, eso le llaman el problema del general Vicentino. Es un problema que solo se pudo solucionar gracias a la criptografía y, como lo dice la misma palabra, las criptomonedas son monedas criptográficas, y que además viven en una base de datos que se llama blockchain,
que a diferencia de las bases de datos centrales como las de los bancos, la blockchain es pública y es transparente. Solamente gracias a que la información puede ser transparente es que podríamos pensar que le podríamos pelear como sociedad a la corrupción. Em, o sea, es decir, las criptomonedas pueden ser la solución a la corrupción, pero se ha creado una narrativa de que es el contrario, de que eso es utilizado para lavar plata, que no sé qué, siempre es lo mismo, ¿no? Lo mismo pasó con el Internet cuando estaba creándose el Internet. Y pues es todo lo contrario, es muy transparente, es pública la información y eso lo que nos permite es analizar la información y entender exactamente lo que le llaman el origen de cada una de esas criptomonedas. Entonces, en pocas palabras, la criptomoneda yo lo pongo como el dinero, algunas de ellas, el dinero más fuerte que nos hemos inventado como humanidad. Y todavía estamos en las etapas tempranas. Todavía la gente no lo entiende, pero la gente lo quiere entender y eso es muy bueno, porque a diferencia del dinero fiat, que la gente no le enseñan en el colegio cómo funciona el banco central, cómo funcionan los bancos, en cripto está sucediendo algo que es que la persona que quiere tener la criptomoneda quiere saber de qué se trata. Y al saber de qué se trata la criptomoneda, ya entonces te tienes que meter en todos estos temas, que es el dinero fiat, que es todo. Entonces, eso es un resumen un poco generalizado de lo que es la criptomoneda. Pues muy interesante, Simón. Y cuéntanos tú cómo conociste las criptomonedas, cómo te vuelves experto en este tema, porque creo que ahí tu país natal, que es Venezuela, tiene mucho que ver, y si no, corrígeme. Sí, definitivamente. La verdad es que fue un tema bien, o sea, yo no es que yo dije, "Ah, me interesan las criptomonedas", fue como una serie de eventos en mi vida que me llevaron a este punto. Y gracias por tu comentario, pero realmente este tema es tan interesante y tan amplio o sea, creo que no hay ningún experto en el tema, ¿no? Todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas de la industria. La industria está cambiando muchísimo porque es como que, como te decía, está en sus etapas tempranas, toda la industria en general. Y hay una cantidad de cosas que están pasando en la industria del cripto que es realmente increíble y apasionante verlo porque la mayoría de la industria está guiada por un set de valores y virtudes que son mucho más enfocados en el ciudadano y en la descentralización de poder que en la centralización de poder, que es la que hoy en día conocemos, que la gente incluso no mide, porque tú naces hoy en día y tú dices, no, pero es que así funciona el mundo, es que así funciona el Banco Central de mi país y ellos tienen todo el poder y así es como debería funcionar. Pero esta cantidad de valores y de virtudes que tiene esta industria y toda la gente tan inteligente que está trabajando en ella es realmente inspirador trabajar en esto y la manera en la que llegué. Y por eso todos los días me dedico a esto. Pero llegué a, a cripto, nace de que pues, yo crecí en Venezuela, que es un país con hiperinflación, y naturalmente un país con hiperinflación es donde la moneda pierde valor a una tasa muy rápida, ¿no? Para que tengas una idea, en enero del 2021 hubo una inflación del 1000%. Es decir, que si, por ejemplo, yo iba el 1 de enero a comprarme una Coca-Cola y me valía 1, el 30 de enero me valía 10. Entonces, o visto de otra manera, si iba a comprarme un supermercado en pesos colombianos, ¿no? Para que la audiencia entienda, y me va a hacer un supermercado de 100.000 pesos, lo que sería es ese mismo supermercado, el mismo arroz, los mismos tomates, etcétera, me cuesta 1.000.000 de pesos al final del mes, que es más el salario mínimo. Y esto lo llevamos experimentando por más de 21 años, ya 22 años. Entonces hemos tenido inflación de trillones porcentual. Entonces, en un país donde el dinero no funciona naturalmente, pues la gente empieza a migrar, lo que sucede para la mayoría de las personas, y hay mucha gente que se empieza a interesar en este tema, ¿no? Y este fue mi caso. En 2014, cuando me gradué de la universidad, entré en una empresa de tecnología. Y me empecé a apasionar sobre, primero, emprendimiento, startups, cómo solucionar problemas con tecnología a gran escala, con gente muy inteligente
y después muy rápidamente aprendí sobre cripto y lo pude como relacionar a de dónde vengo yo, a Venezuela, ¿no? Y pude ver que cripto es una solución que va a afectar a toda la humanidad en algún momento, pero que probablemente en países como Venezuela, donde ya falló la economía, es donde más estamos cercanos a que haya un cambio a criptoeconomía. Entonces, eh, fue como que un aha moment, un momento importante para mí porque dije como que perfecto, o sea, esto es lo que me voy a dedicar, ¿no? A entender más cripto y a construir algo relacionado a Venezuela y a través de la migración venezolana también me puedo ir expandiendo a todos los demás países de Latinoamérica y después pues, estar preparado para ofrecer estas soluciones de herramientas financieras nuevas e innovadoras a todas las otras poblaciones latinoamericanas, como las colombianas, los brasileños, los peruanos, argentinos, mexicanos. Entonces, un poco fue así como llegué, ¿no? Fue por suerte que en el 2014 los jefes para los que estaba trabajando me enseñaron cripto y lo pude pues relacionar con de dónde venía. Pues muy interesante historia, Simón. Pero también existe value. ¿Qué es value, Simón? Y cuál es desde luego su objetivo principal y cómo nace value también. Eh, bueno, Value es la empresa que hoy en día tenemos. Ya somos unas 40 y pico de personas. Es una empresa que, y me gusta mucho mencionar esto, somos un equipo que entre todo el equipo estamos creando y aportando más esta idea que pasa muy rápidamente de ser una idea a un tema que ya es una empresa que está contribuyendo todas estas personas. La idea de Value nace porque como ya yo venía con ganas de hacer algo en cripto y en Venezuela, y ya venía trabajando para otros emprendedores y entendiendo cómo montar startups, etcétera, en el 2018 finalmente creo que tuvimos una buena hipótesis, un problema importante a solucionar que era la hiperinflación, que en Venezuela se tenía que dolarizar por la hiperinflación, no sabíamos cuándo iba a suceder, pero ya había unas criptomonedas que se llaman stablecoins, que valen lo mismo que $1 y que gracias a estas stablecoins podríamos proveerle a las personas una cuenta en dólares en Latinoamérica que los proteja de la inflación y que les estabilice su dinero, ¿no? Entonces esa fue la primera hipótesis. Venezuela se tiene que valorizar. La segunda, muy de la mano con eso, es que Venezuela iba a depender de las remesas al 100% y eso no ha sucedido hasta ahora, pero parece que este año sí. Las remesas van a sobrepasar el petróleo como el motor económico de Venezuela y pues nosotros nos enfocamos en atender a los migrantes que se han ido de Venezuela y que están ayudando a enviarles dinero a su familia en Venezuela. Entonces a través de las remesas vimos que era un buen vehículo para dolarizar Venezuela, porque como en Venezuela la gente gana $1 al mes, es el salario mínimo, o menos creo ya. Dependen completamente de sus familiares que han migrado. Entonces, eh, con esa hipótesis empezamos. Vimos que, pues, nuevamente, que cripto y blockchain era la solución de hacerlo a través de las stablecoins, a través de otras monedas como Bitcoin también, como una reserva de valor. Y nada, lanzamos el primer producto a principios del 2019. Pasamos por una aceleradora que se llama Y Combinator, que es muy importante. Levantamos una ronda semilla y ya somos, eso como te comentaba, aproximadamente entre unos 40 a 45 personas en el equipo. Y ya estamos en Colombia y Venezuela, pero este año nos vamos a expandir también a ofrecer servicios en Estados Unidos. Bueno, pues felicitaciones, Simón, por ese gran crecimiento desde 2019 que nos vienes contando. Pero me gustaría también preguntarte, ¿qué deben hacer los ciudadanos para integrarse en el mercado de las criptomonedas? Bueno, yo lo que haría creo que son tres cosas que tienen que suceder, ¿no? La primera es más emprendimientos tienen que estar trabajando en criptomonedas y más desarrolladores tienen que pasar de escribir código en PHP y en este tipo de herramientas viejas a empezar a desarrollar en blockchain. Eso creo que es clave, ¿no? El emprendimiento alrededor de esto y mientras más empresas haya, pues naturalmente más los gobiernos van a sentir la presión de tener que regular esto, ¿no? La regulación es el segundo pilar, es de lo que dependemos, en mi opinión. Y lo repito mucho, los gobiernos deberían enfocarse en salud, seguridad y educación y en regular, ¿no? Pero el tema del dinero
nuevamente es un poder que debería ser descentralizado. Entonces, idealmente los gobiernos tienen que empezar a regular más este tipo de cosas para que haya más innovación, más emprendimiento y, y ese sería como el segundo pilar, porque una vez ya hay más emprendimientos y más regulación, naturalmente pues estos servicios están disponibles para el ciudadano del común. Y una vez, y el tercer pilar sería que una vez esto ya en posición, es que las empresas creen productos muy fáciles de usar y muy fáciles de explicar. Porque nuevamente esto es algo tan es como el Internet, ¿no? Tiene que ser algo que ya las próximas generaciones van a nacer con esto y es natural. Pero las personas que no han nacido con esto tienen que aprender a usar. Lo mismo que sucedió con el Internet. Mi papá todavía está aprendiendo a usar las computadoras, ¿no? Es como, entonces, yo creo que ahí falló el Internet, ¿no? Y ahí falló toda esa industria. Entonces, es un reto importante de la industria de cripto hacer excelentes productos fáciles de usar y tomar las oportunidades, pequeñas oportunidades a través de ofrecer valor a los usuarios para educar. Entonces, por ejemplo, cuando alguien convierte pesos colombianos a dólares value o sus bolívares venezolanos a dólares value, entonces ahí se puede hacer un pequeño detalle de educación de por qué esa persona está tomando una muy buena decisión financiera. Eh, ¿No? Entonces, cosas de ese estilo. Pues muy interesante, Simón. Simón, hemos hablado durante toda la entrevista de emprendimientos, emprendedores. Desde luego, tú eres un caso de éxito de emprendimiento y por eso me gustaría que le dieras un consejo a todas esas personas en Colombia y desde luego en otras partes de la región que quieran emprender, porque es que en Colombia la mayoría de los emprendimientos, hay que ser sinceros con eso, a los 3 años se acaban. Mm. Sí, honestamente, la recomendación es bastante sencilla. Te diría que es hacerlo, ¿no? Y es lanzarse y emprender, porque a pesar de que los emprendimientos a los 3 años se acaben, es natural. Eso no solo sucede en Colombia, eso sucede a nivel global. El 90% de los emprendimientos fallan y el 10% pues sobreviven, de los cuales menos del 1% son realmente grandes empresas que cambian la sociedad. Entonces, es un tema de improbabilidad, pero es un camino que si te gusta emprender, que si quieres solucionar problemas importantes, que si lo que te mueve no es el dinero, sino el problema, em, eh, y el dinero es simplemente un resultado de solucionar grandes problemas. Entonces yo lo que recomendaría es que la gente que lo haga y que se celebre cuando una empresa falla, ¿no? Y que se celebre cuando alguien también lo intenta, ¿no? Porque ya cada vez más hay emprendimientos en Colombia y en Latinoamérica. Hay más dinero de fondos de inversión de riesgo y la industria ha venido creciendo a una velocidad importante, ¿no? Entonces, yo creo que es la responsabilidad yo soy muy capitalista, es la responsabilidad de las empresas y del emprendimiento el futuro de nuestra región. Entonces, es importante que más personas lo sigan intentando y ya, y si ven que alguien a la derecha intentó o a la izquierda intentó y falló, pues celébrenlo y contrátenlo y después y apóyenlo, ¿no? Apóyenla y contrátenla. Entonces, eso sería mi única recomendación. Pues muy bien, Simón. Simón, eh, eres una persona amante de los deportes. Creo que hay un mensaje importante porque quisiera saber cómo los deportes han influido en tu disciplina para el éxito del emprendimiento. Creo, si no estoy mal, que en el momento practicas surf. Sí, sí, ahorita, de hecho, gracias a la pandemia, eh, Value, la empresa pudo irse a ser una empresa 100% remota, lo cual es un cambio de paradigma súper interesante porque yo nunca me imaginé cómo esto pudo haber funcionado, ¿no? Pero cuando me vi expuesto a que tenía que suceder, la empresa se adaptó muy rápido, yo me adapté muy rápido y ahorita tenemos una empresa 100% remota. Quizás más adelante
también volvemos a abrir una oficinita donde la gente pueda ir, pero pues no es tan importante. Creo que vamos a buscar espacios donde la gente se pueda ver. Y esto lo que me permite a mí es, por ejemplo, buscar el balance entre montar una empresa que es súper intenso, de mucho tiempo. Es como montar un startup. Algunas personas le llaman pues las olimpiadas de crear empresas, ¿no? Una empresa en tecnología. Es, no es para cualquiera. Es muchas noches sin dormir, es muchas noches de mucho trabajo, muchos ups and downs emocionales, eh, pero un crecimiento muy rápido. Entonces, necesitas hábitos buenos para poder montar empresas de tecnología y entrar en las olimpiadas, por así decir. Necesitas entrenar. Y necesitas entrenar tu mente y tu cuerpo. Y entonces para entrenar mi mente, pues utilizo la meditación y la lectura, y para entrenar mi cuerpo el ejercicio. Y el ejercicio, incluso te diría que es lo que me pone en un mejor estado mental. Eh, entonces, pues nada, lo recomiendo muchísimo. O sea, no creo que sería, no conozco a nadie que pueda montar una empresa de tecnología exitosa sin buenos hábitos. Y el ejercicio es fundamental. Entonces, ahorita estoy, eh, eso de nómada, buscando lugares donde vivir cerca del mar para poder surfear. Muy chévere, Simón, y ojalá todos tuvieran esa disciplina, tanto mental como deportiva, que tú nos estás contando en este momento. Simón, ¿cuál es el objetivo a mediano y a largo plazo de Value, desde luego, y el tuyo también? Bueno, a este punto te diría que ya el objetivo de Value y mi objetivo es el mismo. Tipo, mi vida y mi trabajo es una. Em, y eso es una separación que mucha gente pues logra al tener una empresa, ¿no? Y que es muy positiva. Entonces, el objetivo a corto plazo, y te diría que incluso a mediano plazo, sigue siendo muy enfocado en Venezuela, porque como te digo, Venezuela es una economía que falló y que el producto que ofrecemos hoy en día es simplemente uno de los productos de un ecosistema de productos que todos se alimentan entre ellos, incluyendo servicios para comercios en Venezuela, para tienditas de barrio, etcétera, que necesitan recibir pagos en un activo más estable que el bolívar, en este caso el dólar value. Después se pueden crear sistemas también para empresas grandes o incluso bancos en Venezuela que necesitan convertir sus bolívares también a algo más estable. Eh, Estamos construyendo nuestra propia blockchain. Nos vamos a expandir a Estados Unidos para servir a venezolanos dentro de Estados Unidos. Entonces el caso de uso sigue siendo el mismo Venezuela, por así decir, en la migración y la gente que está dentro de Venezuela. Eh, eh, Servicios contables. Entonces hay muchas cosas que tenemos que construir para realmente, yo diría que mejorar la malla financiera del país, y ojalá que a través de esto, en el largo plazo, podamos influenciar a otros países y podamos también, a través de esta migración venezolana, estar ya con presencia en estos países y empezar a ofrecer estos servicios ahí. Nuestro foco es Latinoamérica. Si logramos pues conquistar Latinoamérica desde ese punto de vista, ya esto estamos hablando de que sería un éxito rotundo a nivel empresarial y global. Entonces, ese es nuestro objetivo a corto y mediano plazo, y a largo plazo también. Pues muy interesante, Simón, y ojalá logren conquistar desde luego toda Latinoamérica. Simón, un último mensaje para las personas que nos están escuchando y desde luego tus redes sociales para que nos quieran conocerte un poco más. Sí, de una. Me pueden seguir en @SimonValue en mis redes sociales. Value se escribe B de Vela, B de Venezuela, ALIU. Simon Value, en Twitter, en Instagram y en Facebook, Simón Chamorro. Em, y nada, o sea, realmente más allá de darles un mensaje, aparte de todo lo que les he comentado hoy, me pueden escribir un correo a simon@value.co, cualquier pregunta que tengan sobre emprendimiento, y feliz de poderlos ayudar y aportar en lo que pueda. Simón, mil y mil gracias por haber estado con nosotros hoy en Parchemos con Ante Todo Colombia, y desde luego deseándote la mejor de las suertes con tu emprendimiento y que sigas adelante con esta idea también de sacar a Venezuela de la difícil situación económica en la que se encuentra hoy. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Que tengas buen día. Igualmente, Simón.